Hola, hola querida comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a un espacio más de su programa Salud en Conexión en Salud Mental aquí en Fenedit. Miren, ya me acabo de confundir con otro programa. Este es su programa de salud mental aquí en Fenedit en esta mañana fría. Últimamente Quito nos está mordiendo con el frío, sobre todo a mí, un montón. Yo no soy tan friolenta, Pam, pero últimamente... No, yo sí soy muy friolenta. Mal. Y bueno, les cuento que tenemos una invitada muy linda. Estamos hablando aquí con Pame Isa, y es nutricionista. ¿Cómo está mi Pame? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Qué chévere poder compartir este espacio contigo y más que todo que podamos tener este encuentro para poder conversar de cositas importantes que casi no hablamos. Sí, hay algunas cosas que no se hablan y precisamente el día de hoy vamos a hablar de lo que comemos importa, salud, nutrición y sostenibilidad. Pero mientras se van sumando las personas de nuestra audiencia, bueno, vamos a preguntar a la Pame cómo ha estado, cómo te ha ido, qué tal todo. Bueno, yo realmente muy bien, todo muy tranquilo. Cursando mi embarazo de la mejor manera posible, entendiendo los cambios que existen en el cuerpo, tanto desde la psique y toda la parte del organismo, y ahí voy, como que entendiéndolo, también muriéndome de frío, porque yo sí soy extremadamente friolenta y donde yo vivo hace más frío, entonces ahí soportando el frío de Quito, que está bastante helado para mi gusto. Oye, sí, yo pensé, dije, no sé, ya creo que la edad no me está agarrando del frío. Yo no suelo ser tan friolenta, pero considero que últimamente aquí en Quito está haciendo demasiado. Y en la madrugada, sobre todo, es helada la madrugada. Terrible. Bueno, tú tienes por lo menos una changue, tienes cobija de orejas, creo que se llama. Claro. Está bien. Bueno, les presento Pamela Isa. Ella es nutricionista graduada por la PUCE, Universidad Pontificia Católica del Ecuador, médico general graduado en la Universidad Central, es maestrante de microbiota humana de UNIR, trabaja como investigadora en salud, nutrición infantil en el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha participado en investigaciones en Colanza y UNICEF, también es docente en el Instituto Tecnológico Pichincha en la carrera de deportes. Bueno, Pame, yo creo que una de las cosas que más hacemos las personas es comer, y bueno, también se dice mucho que tiene que ver cómo nosotros nos alimentamos, de nuestra salud física, en nuestra salud emocional, pero ojo, lo dice alguien que a veces no se alimenta bien, le encantan las papas fritas, bueno, ahora no me gusta la Coca-Cola ni las colas, pero yo sí amo la comida chatarra. Y claro, cuando ya llega al menos una edad, porque no tenemos un metabolismo tan joven, sí hay ciertas cositas, ¿no? Entonces todos comemos y creo que nos encanta comer, pero nunca pensamos en que si es que lo que comemos nos hace bien, si va a influir también en cómo nos sentimos, influye al planeta, influye a tantas cosas. Más bien, entonces, cuéntanos, ¿por qué hoy se habla tanto de alimentación y salud? Bueno, yo creo que realmente alimentación y salud siempre se ha hablado, pero realmente como que no ha llegado a un punto en el que sea necesariamente importante. Okay. Yo creo que si nosotros partimos desde la parte más antropológica, todos tenemos un recuerdo muy bonito con la comida, o sea, nos sentamos con nuestra familia a comer, la comida para nosotros siempre va a ser un punto de confort. Claro. Pero muchas veces, lastimosamente con los cambios, las influencias de todas las culturas que nos llegan a nosotros, hacen que nuestra alimentación no sea tan sana. Entonces, si nosotros recordamos cómo era la alimentación de nuestros bisabuelitos, abuelitos, todavía se mantiene una alimentación muy ecuatoriana, y es algo que a mí me encanta mucho hablar porque yo creo que Ecuador es uno de los países que tiene una riqueza gigante en gastronomía. Para el ecuatoriano la comida es lo más importante del mundo. Y no todos los ecuatorianos por eso nos podemos adaptar fuera de otros países donde tal vez la cultura de alimentación no es la misma a la que nosotros tenemos. Totalmente. Por ejemplo, a mí me pasó que yo viajé a Chile el anterior año y se me hizo muy difícil Chile porque realmente no había mucha cultura de comida. Entonces ahí el plato típico de lo que nos contaron era arroz con porotos, arroz con frijol. Entonces aquí tenemos una variedad de platos típicos que son tan nuestros, tan propios, y que si tú vas a cada provincia tiene una alimentación diferente.
Y lo lindo es eso, como que volver a la ancestralidad, recordar cuáles son los alimentos que comían nuestros familiares y ver que esos eran muy ricos nutricionalmente hablando. Sí. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás hasta los incas, con decirles que ellos nunca tuvieron desnutrición, o sea, ellos eran muy bien alimentados. Y por ejemplo, la cultura indígena no tiene tan seguro en su calendario el consumo de carnes. A mí me contaba eso un amigo que es de Tabalo. Decía como que nosotros comemos carne 2 veces al año. Pero las otras cosas son los granos, que son muy ricos en proteínas, por ejemplo. Entonces, yo siento que, por ejemplo, cuando me dices esto de las papitas y todo, siento que viene de una influencia, ¿no? Porque antes las papitas fritas no era algo común acá. Pero ahora si tú vas a una escuela, en cada esquina hay una salchipapería o el señor vendiendo las salchipapas. Entonces, la idea es que la salud está para todos nosotros y que, como tú dices, no, tal vez con el tiempo uno comienza a pensar un poquito más y ser consciente de lo que come. Porque cuando uno es adolescente se come 3 salchipapas al día y no piensa en nada. Pero cuando ya nuestro intestino empieza a disminuir su metabolismo, porque eso es biológico, a partir de los 25 años nosotros tenemos muchos cambios en nuestro cuerpo y es lo que pasa, que hay gente que dice, no, pero yo siempre comía así y ahora tengo la pancita cervecera, o yo siempre comía así y ahora estoy subiendo de peso, y cambiamos, sobre todo las mujeres, hormonalmente somos muy gobernadas por nuestras hormonas, entonces tal vez éramos súper delgaditas en los 20, llegamos a los 30 y algo pasó, entonces nadie se entiende, no se comprende, y por eso la salud es importante, porque nosotros tenemos que entender que prevenir siempre va para más. Y por lo menos, bueno, yo ahora que estoy en este estado de gestación, también considero que es muy importante qué hábitos alimenticios heredamos a nuestros hijos, porque científicamente está comprobado que los hábitos obesogénicos, por así llamarlos, se heredan. Entonces, la variedad de dietas que tengan sus hijos son la variedad de dietas que ustedes les ofrezcan. Entonces, hay muchos chicos que ahora ya no conocen, por ejemplo, el kiwi, que ya no ubican la machica, que ya no ubican la oca, que no ubican ciertos platos que antes eran muy comunes, y es por eso se va perdiendo esa variación propia y rica del Ecuador por meter otras culturas que también son ricas, se reconoce, pero tal vez nos quitan esa esencia y nos quitan la nutrición de ese lado. Y claro que nos quitan bastante porque estamos saturados primero con este mundo de la comida rápida, de la comida chatarra, que tiene que ser grasosa, bueno, también que tiene que ser muy viscosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mi hijo, ¿qué? Una cola de machica es el muchacho criado por esa salchipapa, qué vergüenza. y pizza. Entonces, ese muchacho salchipapa, chuta, decirle hablar de una cola de machica, no me gusta, ¿no? Porque claro, ¿no? Tú no habituaste también a tu paladar, como tú bien lo dices, a tus costumbres. Y ahora vivimos en un mundo también muy acelerado, donde todo queremos procesado, donde todo queremos rápido. El otro día me iba justamente al Megamax a hacer unas compras y había un área de cafetería donde tenía así, todo listo, te tenían ensaladas, o sea, así como comida, claro que ya... Aparentemente por este mundo tan acelerado, tan rápido, en sus tarrinitas de toda variedad de comida, y claro, a veces la gente lleva, lo que hace es calienta y yo no lo veo tan saludable porque ya termina siendo mucho más procesada. Y creo que también con esta cultura que nosotros tenemos de comer, también estas nuevas culturas de todo fast, todo rápido, todo procesado, todo enlatado. ¿Y eso cómo nos afecta? Un montón. Bueno, aquí más bien creo que también es un problema mucho de sociedad, porque nos vivimos al corre. Yo en Corea la cultura se llama la cultura de pali. Pali es rápido, ¿no? Entonces es todo el mundo así, o sea, ya no nos sentamos y ya no disfrutamos de la comida. O sea, alguien se sienta y pasa en su celular, ya no conversa con las personas, ya no tienen esas cosas. Y también desde la parte psicológica tú me has de entender, les crea mucha ansiedad, hay un montón de problemas que se conectan desde la parte igual psicológica, que tiene que ver un montón con la comida. Entonces, claro, ¿no? Tú dices, hay estos alimentos que son ultraprocesados, y sí, pero hay que cuestionarse, ¿no? Yo tengo una dinámica muy bonita con mi enamorado, porque él al inicio, mi enamorado comía muchos embutidos y muchas cosas, y yo en cambio como que ya comencé a entender que tal vez no es lo mejor, entonces le digo, léele atrás. Tú lees los ingredientes, y si de esos ingredientes solo entiendes 3, ya no es comida. Y eso es lo que pasa. Entonces, igual, si nosotros nos ponemos a ver los ingredientes de toda la comida que a veces compramos en cualquier cadena de supermercado, por ejemplo, te dice, es para cuidar la dieta. Y das la vuelta y es como que tiene extracto de, ni siquiera extracto, saborizante a
manzana, o tiene un montón de azúcar, o tiene emulsionantes, tiene espesantes, conservantes, que ya se comprobó científicamente que cambian mucho la microbiota intestinal y dañan un montón nuestro organismo. Entonces la gente se está olvidando de comer comida real, y eso sí pasa factura. Por eso hay más síndrome de intestino irritable, hay muchas diarreitas, hay problemas gastrointestinales un montón. También hay muchísimos niños que están creciendo con muchísima inmunidad, pero muy, muy bajita. O sea, se enferman por todo. Entonces, eso te contaba yo, que por ejemplo en el espectro autista se cuida mucho la dieta, porque lo importante es restituir la microbiota intestinal, porque tiene muchísimos factores de esta microbiota para que el niño pueda desarrollar ciertos ácidos o ciertos componentes que le permiten como que mejorar su intestino, mejorar todo su organismo, y eso también le permite que pueda tener un mejor entorno, ¿no? Entonces, es súper importante. Porque, como tú dices, ¿no? Nosotros crecimos con la salchipapa, y yo creo que la salchipapa es bastante ecuatoriana. Sí, es muy ecuatoriana. Pero el problema es que, lastimosamente, no es un alimento muy rico, nutricionalmente hablando. Entonces, claro, no venimos de esa cultura en donde tal vez nos guste mucho lo grasosito, que a todos nos gusta. La grasa tiene esa función, o sea, darle sabor a la comida. Pero también hay que saber ver, ok, esto tiene grasita, ok, no la estoy satanizando, porque también nosotros necesitamos grasas. Nuestras hormonas nacen a partir del colesterol. Entonces también quitarlo al 100% no es lo adecuado. Claro. Pero lo adecuado es cuidarnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora, si ustedes se ponen a contar, digamos en esta semana, ¿cuántas veces comieron un ultraprocesado o una comida rápida? Si ya son más de 3, ya hay un riesgo cardiovascular igual. Incluso, por ejemplo, la nueva guía de Estados Unidos que sacó de alimentación menciona que los niños ya están teniendo problemas de colesterol, problemas de hígado graso. En México, por ejemplo, hay niños que tienen infartos, porque México es uno de los países que tiene muchísima obesidad infantil, y eso es lo que está pasando en este país. Nosotros no solo tenemos obesidad infantil, también tenemos desnutrición. Pero claro, todo al extremo. Todos los dos extremos, eso se llama desnutrición de doble carga, porque son niños chiquitos, pero también son gorditos, porque la comida que les dan no es tan rica. Y ha pasado mucho que nosotros vamos y les vemos que le están dando un chupete, o se comen unos cachitos, o se come un montón de cosas, y luego ya no quiere ir a comer el arrocito con el pollito y todo. Entonces, en casa hay sopa. Y no quiere la sopa. No. Sí. Mira, súper válido lo que tú dices, ¿no? Yo, como digo, es algo que hacemos todos los días, que es comer, y creo que nos encanta en sí por la cultura, ¿no? Pero muy pocas veces se habla de las implicaciones a nivel de salud que estas pueden tener. Quisiera que a nuestra comunidad nos expliques qué es esto de la microbiota, porque se escucha mucho actualmente todo, hay que la microbiota, o sea, claro, no llevamos al lado un poco más mercantilista, y también ahora cualquier suplemento, cualquier cosa es para la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Ya, para que ustedes me entiendan y para que sea súper fácil de entender, es como que todos somos un montón de personitas viviendo en esta ciudad. Yeah. Nuestro organismo tiene un montón de bacterias viviendo con nosotros. Cuando viven en compañía con nosotros, haciéndonos bien y haciéndonos como que yo doy mi parte como ser humano y ellos dan su parte como bacterias, eso se llama simbiosis. Entonces yo siempre digo que al cuerpo le encanta estar en un estado de equilibrio. El cuerpo humano ama el equilibrio, y por eso el cuerpo humano siempre está en homeostasis. Las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo son justamente eso, y la microbiota es eso. Y no solo hay microbiota intestinal, tenemos microbiota en la piel, microbiota en las vías respiratorias, las mujeres igual, y los hombres, por ejemplo, en uretra, nosotros en vagina. Toda esa microbiota son bacterias que nos están ayudando a nosotros a poder solventar los diferentes procesos que hace nuestro cuerpo. Entonces, la microbiota intestinal es algo que se descubrió hace un buen tiempo, pero algo que recién como que se hizo un estudio de genotipo y se comenzó a ver cuál es la importancia, porque hay muchísimos estudios. Desde que yo empecé a estudiar medicina, cuando tenía inmunología, ya conversábamos con los doctores de que sí, la microbiota tiene muchos estudios, incluso en ansiedad, en depresión, en alergias, en dermatitis, en colitis ulcerosas para niños. Entonces tiene un montón de cosas. Y es súper loco porque cuando nosotros empezamos, por ejemplo, yo ahorita que estoy haciendo esta maestría, he aprendido un montón, he leído mucho sobre que, claro, no hay bacterias positivas y negativas.
Entonces hay bacterias que son muy beneficiosas y otras que son muy patógenas. Entonces ahí es justamente quién gobierna, si gobiernan las buenas o las malas, porque van a haber malas, es como todo en la vida. Entonces la idea es tener este equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando este equilibrio se acaba? Por ejemplo, una de las razones por las que se acaba este equilibrio es porque la gente tiene gripe y por más de que es viral, se mata el antibiótico. Y el antibiótico mata todo, bacterias buenas y bacterias malas. Entonces hay gente que se automedica un montón de antibióticos. A eso súmale que hay gente que come un montón de ultraprocesados que también dañan un montón la microbiota. Y a eso súmale que también tiene mucho que ver el ciclo del sueño, si hacen ejercicio o no, y es como que un conjunto. Entonces esa pobre microbiota está intentando sobrevivir. Y también desde esta parte mercantilista que dices de lo que ahorita muchas personas como que no, los suplementos, y son caros, porque Gaby, viéndolo bien, nosotros justo el otro día conversamos con una amiga y me dice, hay unos suplementos para piel, para dermatitis, pero son caros. Pero también tenemos muchas maneras de consumir probióticos desde la parte natural. Por ejemplo, ahorita ya se volvieron a poner de moda los gusanitos del kefir, los búlgaros que alguna vez les decía. Entonces, esos son muy ricos en lactobacilos, por ejemplo. Nosotros tenemos muchos lactobacilos en intestino, las mujeres a nivel vaginal. Entonces, por ejemplo, los lactobacilos son beneficiosos para nosotros. Bifidobacterias, entre otros. Pero la cosa es que podemos hacer. Y algo que también creo que es importante es que, si bien tal vez no tenemos las posibilidades económicas como para comprar la cepa probiótica, podemos comenzar a alimentarla otra vez desde los prebióticos. Entonces, como que el salvado de trigo, la avenita, todo lo que es fibra, el ajo, la cebolla, que son muy buenos prebióticos. Nosotros no comemos muchos espárragos, pero también, por ejemplo, los espárragos tienen eso. Entonces, la idea es poderles dar la comidita para que ellos coman, crezcan, se reproduzcan y otra vez vuelve el equilibrio. Entonces no es tan difícil porque siempre se pueden ver ciertas maneras en donde tal vez desde la parte económica no nos alcanza a comprar esto, ok, pero podemos hacerlo desde la alimentación. Y eso es lo que siempre buscamos, ¿no? Lo ideal es que mientras menos cosas externas nos metamos y comamos mejor algo que es mucho más fácil, que es más natural, que nuestro cuerpo lo acepta porque es comida, podemos hacer. Claro, sí, bastante interesante lo que tú nos comentas. Mira, te comento que esta es una comunidad, la Federación de Personas con Discapacidad. Se ha escuchado, bueno, y tú me corregirás tal vez, de que incluso, como tú dices, la forma en cómo nos estamos alimentando está haciendo que exista mayor prevalencia, por ejemplo, TDAH, autismo, incluso asociado también a temas de discapacidad. ¿Qué has escuchado tú respecto a esto o es algo que todavía está en investigación? Sé que, por ejemplo, la del autismo está muy relacionada con la microbiota y con la comida. Entonces, por ejemplo, en autismo sí hay ciertos cambios y directrices específicos en dietas. Entonces, por ejemplo, a veces mencionan que muchas veces solo cambiando la dieta el niño empieza a relacionarse muchísimo mejor con su entorno. Entonces, yo entiendo que el autismo igual es algo muy, podríamos decirlo como que algo que todavía sigue en estudio, porque yo trabajo con psicólogas justamente desde la parte de la investigación y me contaban que, por ejemplo, súper loco, no lo sabía, que en España hay ciertos psicólogos que desde bebés están viendo si tienen rasgos autistas. Entonces así fue un loco porque decía como que, a ver, ¿cómo está lactando? ¿Cómo está haciendo los reflejos? Están haciendo, entonces dice que hay protocolos que ya pueden llegar a, por ejemplo, diagnosticarlos desde mucho antes, ¿no? Entonces, creo que todavía es un proceso, pero por lo menos desde la parte nutricional te puedo decir mucho lo del autismo. Algo que a mí me ha sorprendido un montón y que me llama mucho la atención es justamente esta cultura de lo más rápido y todo, ¿no? Y muchas veces a veces siento que como papis, uno dice, ya, con que se calle el baba, la exposición a pantallas. Entonces, eso también creo que es una sobreestimulación que desde mi punto de vista ha aumentado muchísimo estos rasgos de TDA y todas estas cosas, ¿no? Creo que también es el tiempo que uno tal vez puede brindar, porque muchas veces yo, como trabajo en la carrera de deportes, veo mucho que el deporte es súper bueno, o sea, desde todos los sentidos. Y veo que hay deportes que les ayudan a enfocarse un montón. Entonces, por ejemplo, de lanzar la flechita para los niños que tienen TDA y todo, es como que necesita tener un control, eso me contaba un estudiante, como que es un control del cuerpo total. O sea, son grados específicos a los que tienes que lanzar la flecha para que pueda llegar. Entonces, eso permite a los chicos o a los niños que puedan concentrarse y mejorar justamente estas capacidades que tal vez no son tan fáciles, estas habilidades, ¿no? Entonces yo creo que es un conjunto de todo y siempre la comida, ¿no? Porque si nosotros hablamos de que es un niño de 8 años que come un montón de cachitos, que come un montón de dulces, es obvio que va a estar hiperactivo porque ese huevo va a tener un montón de energía, entonces van a necesitar correr, van a necesitar de ir de un lado a otro y hay que cuidarlo.
Entonces eso es necesario cuidar, porque creo que hay una cosa muy linda, hay un ejercicio que se llama la azúcar oculta. Entonces, por ejemplo, si tú coges un vasito de agua, un vasito normal, y le pones 5 cucharadas de azúcar, no te lo vas a comer, pero es una Coca-Cola, es un vaso de cola, perdón, un vaso de alguna gaseosa. Entonces no lo vemos, hay un montón de azúcar escondida, la salsa de tomate tiene un montón de azúcar escondida, los yogures que son bebibles son súper azucarados, igual son como 5 cucharaditas en la fundita de yogur que uno compra para esto. Todos esos, entonces si nosotros empezamos a leer la parte de atrás y decimos, no, yo le mando yogur a mi huevo porque es sano, y luego vas y lees y 25 gramos de proteína es un montón para un niño. Es lo que necesita el niño en todo el día y se está tomando en el recreo nomás. Sí, y sabes que yo creo que tenemos que educarnos porque yo me pongo ejemplo aquí, y es que cuando voy a hacer las compras, incluso esta cosa del semáforo, uno, ya no tiene mucho, incluso yo creo que esto es una cosa mentirosa. Ya, para mi gusto, para mí, ¿no? Entonces hay el semáforo que te dice rojo en alto y no sé qué, alto y no sé cuánto, pero me he dado cuenta que no tenemos esa lectura justamente de fijarnos de qué está hecho ese producto al otro lado, porque también coincido contigo, es que yo muchos de esos no entiendo. No. Entonces, por ejemplo, me invento, si a mí me dice que esta cosa tiene vitamina E, yo no leo que tiene otras cosas y digo, vitamina E, entonces vitamina E me ha dicho que es buena y maravillosa para el cabello, véngase para acá. Claro. Y los demás los omito, por ejemplo. Y tiene un nombre, eso se llama greenwash. Es la manera en la que el marketing de la industria como que intenta mejorar un ultraprocesado. O sea, eso existe. Justo nosotros ahorita estamos haciendo una investigación bien bonita sobre marketing digital y como que a mí me ha tocado aprender un montón de estas cosas porque bueno, yo soy médico, soy nutricionista, pero de marketing no entiendo nada, justamente nada que pero llama mucho la atención, ¿no? Porque tú dices, no, es que aquí dice que es rico en, no sé, ahorita con lo de los probióticos, en probióticos, y te compras, pero luego le lees atrás y tiene un montón de azúcar, y luego le ves y tiene un montón de emulsionantes, y luego le lees y ni siquiera tiene un extracto de vainilla, o un extracto, no sé, de mora, sino que te dice que tiene un sabor a mora y un colorante a... Entonces ni siquiera lo que comemos es algo real, es algo químico. Entonces yo lo primero que les invito es que siempre hay que leer. O sea, algo súper lindo que hay que destacar, aunque no nos guste mucho. El Ecuador fue el primer país de todo el mundo que desarrolló un semáforo. Después se hicieron los hexágonos, que tiene por ejemplo Chile, que tiene México, y se replicó. Lo que se pide ahora es que seamos un poco más precisos, porque hay grasas saludables y grasas no saludables, por ejemplo. Entonces si me sale alto en grasa, yo digo no, pero ponte y es muy alto, por ejemplo, porque tiene maní. Entonces la cosa es leerlo. Y una vez que uno se mete a leer un poquito lo que es la información nutricional, uno entiende, por ejemplo... A mí me llamaba mucho la atención porque yo de adolescente siempre comía gomitas, a mí me encantaba, las de osito y todo, hasta que una vez lo leí. Y estas de gomitas que suelen vender a $1 en la Ecovía, tiene 5 porciones. O sea, nosotros nos acabamos eso en un día. Y cada una de esas creo que tiene como 120 calorías, es un montón. Entonces, nosotros comemos un montón de azúcar, un montón de cosas, y la verdad es que no son saludables. Pero ¿cómo que no? Si cuando me dice que es light, yo sé que ya está light y entonces está mejor, sí. Porque eso también eso es otra cosa que se habla en el tema de la comida, que te dice light o cero azúcar. Por ejemplo, algo que dice Coca-Cola cero, o sea, todo ahora le ponen la palabra light, ¿no? Que también comparto mucho, que tiene esta regla verbal de cómo a nosotros nos gobiernan con estas cosas de los sanos, de lo que tenemos instaurado como concepto. Claro, ahora yo he visto a muchas personas, es desgastante, andan buscando que diga light, andan buscando que no tenga no sé qué, que no tenga no sé cuánto, pero digo, finalmente sí termina siendo muy procesado. En el tema del azúcar, por ejemplo, tenemos el azúcar blanca, el azúcar morena, que la panela, y hay que la esplenda, que la no sé qué, entonces todo el mundo a veces siempre voy ahí, no, es que yo me cuido en el azúcar, ahí, por favor, no tiene esplenda, no tiene stevia, yo... Digo, aparte esas cosas son horribles. Sí, porque una de las características que tienen los edulcorantes artificiales es que es un sabor dulce que te deja a largo plazo. Entonces uno se toma y eso se queda hasta unas 2-3 horas. Pero también hay estudios que dicen que los edulcorantes dañan mucho la microbiota. Entonces, a ver, si nosotros vamos por toda la edad, porque hay un montón, ¿no? Hay eritrol, sacralosa, la esplenda que no me acuerdo qué es. Entonces, son un montón. Pero tenemos la stevia. Pero la stevia ya se ultraprocesa cuando se hace en gota o cuando se hace en polvo. Lo ideal es usarlos
stevia en hoja. Y si ustedes van al mercado por $1, les van a dar una funda grandota. Y simplemente le ponen la hojita y se endulza y ya no tiene esa sensación porque es natural. Entonces, ¿en serio eso se puede hacer? No sabía, Dios, estoy aprendiendo. Sí, la verdad es que sí. Y hay muchos estudios que te dicen eso. Por ejemplo, cuando salieron los primeros edulcorantes ya se hablaba que en animales pasaban cositas no tan sanas. Entonces ahorita que se está investigando más, sí dicen como que no, a la microbiota le hace pedazos. Entonces sí, ok, te estás cuidando del azúcar, pero no por cuidarte del azúcar te vas a meter un montón de químicos. Y es lo mismo, por ejemplo ahorita la Coca-Cola Cero, todos esos tienen un montón de edulcorantes. Y bueno, en Latinoamérica pasa que se aceptan edulcorantes que en otros países están negados por ciertos problemas de salud. Entonces hay que leerlos, ¿no? Hay ciertos edulcorantes que sí tienen evidencia científica de ser cancerígenos, hay ciertos edulcorantes que también dices como que, por ejemplo, recién, igual, por ejemplo, de los ultraprocesados. El ARSA, no sé si se acuerdan, hace unos meses sacó algo sobre, si no me estoy mal, creo que era el colorante número 5. Y yo me acuerdo que yo me puse a buscar porque dije, no puede ser el colorante número 5. Y hay unas galletas que a mí me encantaban de niña, que son estas conitos de fresa. No. Y yo dije, no puede ser. Entonces supongo que ahorita se cambió la fórmula porque el otro día vi ya no es el mismo colorante. Pero dije, wow, o sea, hay que comenzar a buscar, hay que comenzar a leer y hay que comenzar a entender que tal vez lo que estamos comiendo no nos va a ayudar. Y por eso es que los índices ahorita son muy altos de muchísimas enfermedades, de autoinmunes, de problemas igual de tumores, etcétera. O sea, la alimentación tiene mucho que ver en ese desenvolvimiento. Yo siempre les digo a mis pacientes, uno no decide cómo nacer, pero sí influye mucho en cómo morir. Y la comida tiene mucho que ver en eso. O sea, hay personas que están falleciendo de 30 a 33 años con infartos y nos estamos acostumbrando a vernos tal vez más grandes, más rellenitos. Y sabiendo que eso no es como que la naturaleza del ser humano, de los seres humanos, si nosotros vamos hacia atrás, no había una obesidad de por medio. Entonces los seres humanos hacían ejercicio, o sea, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, vamos a Grecia, ahí habían olimpiadas y era como que si es una persona inteligente es una persona que tiene que hacer ejercicio. Igual acá nuestros incas eran personas que tenían muchos rasgos de ejercicio y ahora ya no lo hacemos, o sea, nos hemos vuelto una sedentarios. Súper sedentarios. Y es justamente esta del fast, porque estamos trabajando, pero estamos trabajando 5, 8 horas frente a la computadora y luego medio nos levantamos, damos unos 2, 3 pasos y es tan triste porque uno cuando tiene ese calculador de los pasos al día dices, wow, me muevo tan poco. Yo no tengo eso, pero a veces sí no me muevo y también sí es un poco sedentario, ¿no? Porque uno también se va a esta parte muy cómoda. Entonces, claro, a veces uno ni siquiera camina. En mi caso, yo llego a mi oficina, bajo en ascensor, llego, salgo de mi vehículo, llego a mi casa, ni siquiera me bajo a abrir la puerta y llego, subo 3 gradas. Entonces, claro, también es un poco el tema de esta comodidad. Y bueno, hay muchas cosas que por eso Pame nos va a acompañar una vez al mes para irnos explicando más sobre esto. Pame, querida, un poco ya hablando este tema de la comida, los ultraprocesados, ¿cuáles serían los alimentos, como para que más o menos nuestra audiencia tenga una idea, que son los más perjudiciales y los que deberíamos de evitar así de entrada? Son un montón. Bueno, los embutidos, por ejemplo, sí son reconocidos incluso por la OMS que son altamente cancerígenos por sus niveles de nitratos. Creo que embutidos, sí, de verdad deberíamos dejarlos de lado. A menos que tengan a una persona que pueda hacer embutidos caseros, como por ejemplo en Manaví que se hacen las longanizas, perfecto. Pero claro, estos embutidos no van a tener una durabilidad de 6 meses al año, ¿no? Las bebidas gaseosas también. Creo que todo lo que vean que también es muy artificial, ¿no? Por ejemplo, ahorita te dicen como que para reconstituir, no sé, por ejemplo, estos que son rapiditos o estos que son como que para colocar en los microondas, tienen un montón de conservantes. Entonces, hay muchísimos estudios que realmente son muy perjudiciales, sobre todo para la parte gastrointestinal, es terrible. Entonces yo esos tampoco los considero importantes, como que muy saludables. Y lo que sí les digo, y creo que la recomendación más fácil es, denle la vuelta y empiecen a leer. O sea, si de esas cosas que tiene, que son, porque cuando uno lee de verdad los ingredientes, son como 15, y de esos 15 solo 3 son naturales, ya no es. Entonces es muy simple, porque por ejemplo los helados, uno va
compra los helados, les da la vuelta y comienza a leer todos los ingredientes. Y una vez que lee los ingredientes, ve que tiene un montón de emulsionantes, de conservantes, de espesantes, etcétera. Pero luego vas a otros helados y solo dice pulpa de mora, coma, azúcar. Y se acabó. Entonces dices, la idea es eso, que puedan comparar, porque sí hay esas opciones. Tal vez tengan un costo un poquito mayor, pero no es tanto. Igual, o sea, el tip mejor que les puedo dar es que volvamos a los mercados. Porque los mercados son la mejor forma de poder mantener y esta sostenibilidad que yo le mencionaba mucho, porque los mercados son una economía popular. Cuando nosotros vamos a tal vez una cadena un poco mayor, ya tal vez está igual con muchísimos pesticidas para que duren bastante tiempo, como que cuidados un poco más, pero en el mercado ves un montón de cosas. Entonces ahí puedes encontrar, no sé, ¿tú le conoces al Salak? No, ¿Al aguaje? No, ¿qué es eso? La fiesta de pan. Está tomando la... No sé. Muchas personas no conocemos esos alimentos y son frutas. Ya me ponen en evidencia de que yo no voy al mercado. No, todos, porque justo nosotros ahorita tuvimos un conversatorio bien bonito con el choco andino. Ya. Entonces en el choco andino se produce una fruta que se llama Salak. Y es una fruta que parece como una serpiente. Es hermosa, o sea, tú le topas y la piel es como una serpiente, es como una clava, pero no se consume, porque ya no los reconocemos, ya no los vemos. Si yo le veo como serpiente, pues no me la va a comer porque tengo una fobia. Pero, o sea, literal es como una clava, pero le muerdes y sabe como una manzanita. Rico. Es súper rico. Entonces se ha visto que hay muchos alimentos que ya no se conocen y se pierden por eso. Entonces regresar a los mercados y volver un poco hasta la parte más orgánica. Por ejemplo, no sé si es el gusto de todos, pero por ejemplo no es lo mismo un huevo de campo, mi mami les va a decir de gallo y gallina, versus uno de incubador. O sea, simplemente rompiendo los dos huevos tú vas a ver que la clara tiene otro color, que la yema tiene otro color, que tienen un montón de formas, que igual el huevo de campo es un poco más pequeño, que la cáscara es más suave. Entonces son esas comparaciones las que hay que ver, ¿no? Ver cómo es la diferencia de la alimentación, ¿no? Uno va a ser mucho balanceado y otro va a ser comida natural, ¿no? Maíz, y uno prefiere el revés. Te cuento que yo no sé por qué le siento como el sabor más fuerte del huevo de campo. A mí no me gusta, entonces yo sí, y aparte de por sí no me gusta la yema, entonces yo, es de campo, ya mi cabeza dice campo, se come solo así, o prefiero no comerlos cuando no sabes lo que también te estás perdiendo de todas estas cosas, y sobre todo también de ir al mercado. Yo, como te decía, creo que tiene mucho que ver este mundo fast, que ya no nos hace siquiera tener el tiempo de preparar los alimentos. Yo recuerdo que en mis tiempos iba al mercado pues con mi mamá y ella hacía, hay una cosa que me encantaba que ella hacía y que yo nunca aprendí, las chauchas, auchochas, creo que se llaman, unas cositas ahí que les rellenas y les pones cosas. Y súper lindo. Ahora, de todo lo que ella ha dicho, lo que yo no he hecho, es por ejemplo que algo vi en una publicación que hablaba en el tema de los maguis, que decía que eso promueve el cáncer, que no sé qué, que no sé cuándo. Dejé de usar eso porque antes uno también, por la rapidez de querer rápido dar un sabor a la comida, le mete puras de estas cosas. Ahí fueron casos de aprender, dije no, ajo, apio, albahaca, esto es maravilloso para poder hacer cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, mira, hay un montón de cosas que todavía sigo consumiendo. Claro, pero por ejemplo, es lo que te digo, nos metieron mucho en la cabeza desde la publicidad que eso se necesita para darle sabor. Pero nosotros estamos en uno de los países más multidiversos del mundo. O sea, si ustedes van, y algo que tenemos que reconocer es que en Ecuador la comida es barata. O sea, uno con $20 puede irse al mercado y ir bien pareado. Si ustedes, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer compras cuando yo bajo con mi enamorado Ibarra, porque en Ibarra es mucho más barato que acá. Entonces uno va muy cargado y tienes la facilidad de decir, dame $1 de esto, $1 de esto, $1 de esto, $1 de esto. Yo, como les dije, el anterior año fui a Chile y a mí me costó un montón porque las tortillas picadas ya valían $8. Un aguacate valía $4. Y yo, ¿cómo? Y yo así, este país hace aguacate, ¿no? Eso tan caro. Entonces yo decía, ¿por qué? Y en cambio aquí uno va y paga $1 y te dan a veces 4 aguacates, 3 aguas, dependiendo si es temporada o no. Entonces yo decía como que wow, o sea, nosotros tenemos esa posibilidad, y por eso creo que para los ecuatorianos la comida es tan importante, porque la comida está
al alcance de nuestras manos. O sea, cocinar es algo muy fácil y es muy lindo. O sea, bueno, a mí me encanta la cocina. Yo he sido toda la vida así. A mí me encantaba igual ir al mercado porque yo tengo muy buenos recuerdos del mercado con mi papá. O sea, me gustaba tanto ir al mercado que mi papá me compró una canastita para ir al mercado. Porque a mí me gusta. Entonces cuando uno va puede reconocer un montón de frutas y tú vas y ves como que un montón de colores. Y todos esos colores nos hablan mucho de las diversidades de las vitaminas y los minerales que tienen para nosotros. Entonces a uno le da gusto. Entonces cuando uno va, se preocupa, ve un montón de cosas y dice, ay, ¿qué será eso? ¿Qué sabrá? Tiene un buen sabor, ¿no? Y eso es lo lindo, ¿no? Nosotros todavía tenemos esa posibilidad. Y los mercados son algo hermoso que toda Latinoamérica tiene. Entonces hay que aprovechar eso. Y claro, no, tal vez a veces no hay este tiempo y todo, pero es muy bonito darse el tiempo de ir, comprar, entender, verles a las caseritas, apoyar el negocio de ellas, reconocer que igual hay alimentos que tal vez ya no comemos. Por ejemplo, el otro día hablábamos, bueno, no creo que les conozcas tú, a Lava Managua. Es súper diferente al agua de aquí. Entonces, no sé si la conozco, es más chiquita. Sí, es rica para ponerle los biches. Sí, y nosotros, por ejemplo, la comemos mucho menestras. La menestra de agua manaba es muy rica. Entonces, yo les decía, no, es que el agua manaba es más pequeña, es más chiquita, y como que en Manabí se usa un montón, porque Manabí también es muy fuerte en su gastronomía. Entonces, yo tuve el agrado de conocer a Michelle O'Fray. Michelle O'Fray es una nutricionista salubrista que es de Estados Unidos, pero ha vivido desde los 70 aquí en el Ecuador. Entonces, ella ha ayudado a que se pueda hacer un montón de recetarios con la comida ecuatoriana, diversificando la alimentación ecuatoriana. Entonces, justo tuvimos, le conversamos, de verdad es una mujer muy linda, pero es una mujer que literalmente a mí me encantó porque cuando tuve la oportunidad de ir a su casa, súper ecológica, su casa, ella siembra toda su comida y me contaba, me decía, ¿tú sabías que las hojas de la yuca se comen? Y yo, no. No las tiro, ¿en serio? Pero la yuca se come, por ejemplo, la remolacha, las hojas de remolacha son súper ricas en fitoestrógenos, a las mujeres nos hacen muy bien. Es más, yo estoy embarazada por comer mucho, por mejorar la salud hormonal, justamente desde la alimentación. Porque a mí me pasó eso, o sea, yo tenía muchos dolores de mi menstruación y eran tan dolorosos que incluso una vez pensaron que era apendicitis, o sea, ya me iban a operar. Y nada, nunca tuve como que una solución muy clara más que los analgésicos y los antibióticos, los anticonceptivos, pero a mí realmente no me van bien. Entonces dije, no, debe haber una solución. Entonces como que comenzamos a buscar, encontramos fitoestrógenos en alimentos, comencé a comer fitoestrógenos en alimentos, a tomarlos, comencé a consumir alimentos que pueden ayudarnos a desinflamar, que son antiinflamatorios por naturaleza, y encontré por ahí un suplemento que también tiene mucha evidencia científica. 3 meses después llegó. Pero literalmente fueron 3 meses. Y claro, luego cuando pasó eso dije, claro, por eso yo nunca antes estaba embarazada, porque yo tenía, y yo sabía, o sea, no me salía tanto en la parte bioquímica de mis laboratorios, pero decía, sí hay un problema hormonal, porque no es normal que yo esté así, no es normal que esto haya pasado. Y nadie me creía, hasta que comencé a tomar y me di cuenta que hay muchos cambios y que la comida es mucho la solución. O sea, antes la medicina era el alimento, ¿no? Y entonces eso me hace pensar mucho de que hay muchísima sabiduría ancestral que también sí tiene muchas funciones y que por lo menos yo puedo decirlo también desde la parte de la ciencia. O sea, los fitoestrógenos existen, sí nos ayudan a regularnos un poco hormonalmente. Hay muchísimas comidas que tienen fitoestrógenos. El aguaje que te digo es una fruta amazónica que tiene muchos fitoestrógenos. Wow, unas palabras que ni yo no las sé. ¿Qué es un fitoestrógeno? Disculpen. Las mujeres tienen estrógenos. Ok. Ya, nosotros somos gobernadas por hormonas. La progesterona, los estrógenos, entre otros. Cuando hay un desequilibrio hormonal significa que los estrógenos no están bien o la progesterona no está bien y ahí anda como que pasa ya. Exacto. Entonces nos pasa mucho porque nosotros, yo creo que las mujeres no nos estudian lo suficiente. Esto conversábamos el otro día con una amiga bioquímica, como que no nos estudian, casi todos los estudios de medicamentos son en hombres y en las mujeres no es justo. Ahí seguimos con un tema de género, la brecha de género. La brecha de género hasta la salud. Siempre ha habido brecha de género, todavía sigue existiendo. Entonces la cosa es que las plantas también tienen estrógenos, pero como son plantas, son fitoestrógenos. Okay. Entonces cuando nosotros los tomamos, nuestro cuerpo lo siente como parecido y lo puede asimilar.
Hermoso. Ajá. Qué Entonces, bien. es súper lindo. Oigan, yo he aprendido hoy día un montón. Por eso estaba así yo solamente escuchando qué importante, no habíamos tomado en cuenta lo importante que es la alimentación, ir al mercado, regresar a nuestras raíces y que, ojo, no se quede en la salchipapa, no, por favor. Lo que nos dice acá, ya vamos a ir aprendiendo. Y quisiera saber si hay preguntas tal vez o algo por parte de nuestra audiencia. Sí, dice, buenos días. ¿Los alimentos ultraprocesados pueden formar algún tipo de cáncer? El consumo elevado de alimentos ultraprocesados, si tienen algunos conservantes que pueden llegar a ser cancerígenos, sí. Pero es lo que te digo, hay un montón. O sea, la idea es que los puedas leer y entender. Pero de por sí, el consumo frecuente de ultraprocesados te va a ser un problema de salud. Ya sea hipertensión, ya sea diabetes, ya sea cualquier problema metabólico, las dislipidemias, el colesterol alto, los triglicéridos. O sea, por salud, el consumo de ultraprocesados no debe ser abundante en los seres humanos. Claro, bueno, recordemos que la comida que todo en exceso, nosotros a nivel ambiental, biológico, de sonido, porque estamos nosotros sobreestimulados en contaminación en tantas cosas, pero justamente como el día de hoy estamos aprendiendo que hay ciertas cosas que mejorar, sobre todo en nuestra alimentación, hemos ahondado hoy, pero también cómo va a mejorar incluso nuestro estado de ánimo, pero eso lo vamos a dejar para otro tema. Hoy día vamos a ir un poco a hablar de esta sostenibilidad, que es ir al mercado, y también de paso ayudamos también a las personas que están directamente en la parte de la agricultura, a la señora de mercado, a la caserita que nosotros decimos. A veces hay personas pagando en el supermercado $3-4 del tomate, y a la ceñito que nos da 5 tomates por $1 le pedimos la yapa y no sé qué, y entonces ahí sí regateamos, cosa que no hacemos en las grandes industrias. Y creo que también es una manera de sostener una economía también popular y de ayudar a la sostenibilidad, el consumo, de regresar a esas comidas ricas, que ahora que mientras tú hablabas se me venía, digo, claro, mi madre sí me hacía esto, y que la ensalada de remolacha, que el juguito de por aquí, digo, y yo debo ser honesta, justamente por eso digo, vamos a cambiar estas cosas. A veces sí, yo más me dejo tentar para la comida chatarra. Pero ya voy a cambiar, he dicho, reto. Es que todos nos tentamos, eso es algo real. O sea, a todos nos gusta comer rico, y hay algo que entender. La comida siempre va a ser un confort para los seres humanos, porque así crecimos y somos psicológicamente, nuestros recuerdos familiares son con comida. Todos festejamos con comida también. Esa es la Estamos cultura. tristes comidos, estamos felices comida. Todo es la comida. Todo es comida. ¿Algo más tal vez? Sí, tenemos saludos desde Manabí, Jama, saludos cordiales desde sur de Quito, desde Zamora también tenemos saludos presentes, bonito programa. Eso es lo que Yo puedo hacerles una pregunta a la audiencia. Como veo que están de diferentes lugares, me gustaría saber cuál es el plato típico de la ciudad en la que están, porque para mí creo que es súper lindo redescubrir estos platos. O sea, yo conozco, mi familia es de Manaví del Carmen, entonces como conozco los del Carmen, pero por ejemplo no sé si en Jama hay un plato típico, no sé si en Zamora hay un plato típico. Entonces, si nos pueden contar eso, yo me doy más por satisfecha para seguir viendo qué más hay y cómo más podemos incluir estos alimentos que tal vez a veces se pierden. Sí, bueno, querida comunidad, váyanos contando, Pame. Bueno, yo creo que también tenemos muchas cosas que ir cambiando a nivel de alimentación, cosas que tú también las has ido poniendo en práctica. Como te digo, más que nada yo creo que es un tema también de aprender, ¿no? A veces se nos olvida mucho el tema de nuestras raíces, de querer todo ponerlo a culturas que no son nuestras. Por ejemplo, a veces vemos un poco más de estas culturas fast. Ojo, no tengo nada en contra de las industrias, pero por ejemplo era tan fast, alguien me decía, me voy al McDonald's y eso para mí es como comerme un plástico, me decía. Sí, a los adultos mayores no les gusta. Dicen, ¿qué es eso? Y yo, eso es un plástico. Sí. Y otra cosa que yo creo que sí es bonito también es la reflexión, de verdad, que nosotros, qué bendecidos que somos en la diversidad que tenemos en temas de alimentación. Mi hijo precisamente en Navidad, él estuvo por Panamá, qué bestia, este chico decía, mamá, ¿cómo extraño la comida?
todo era horrible ya, hasta nos fuimos al restaurante más caro y no lográbamos, era horrible. Cosa que él estuvo llegando a Guayaquil y lo primero que encontró así, ¿no? El típico puestito, así como de pescado, decía, no tienes idea, comíamos así como que, por Dios, valoremos tanto esa diversidad, pero sobre todo también lo bonito que es nuestro país, sobre todo la comida y lo que tú dices a la mano. Uno sí puede quizás mejorar su calidad de vida también en alimentación, por ejemplo como el aguacate, eso sí a mí me encanta, y también coincido contigo que yendo al mercado, ayudando a sostener estas economías también populares, sí se traen más cositas. Aquí es la cultura de los 50 centavos, de los 25 centavitos y de la yapa, yo creo que eso es chévere, sí, qué lindo. Y bueno, entonces nosotros vamos siempre relacionando esto. ¿Cuál sería el mensaje que tú les darías, por ejemplo, a las mamitas que tienen esta posibilidad? ¿Qué alimentos que incluyan un poquito más? Mientras ya vamos a sacar otros temas para aprendiendo más. Bueno, lo primero que quisiera decirles es que la comida siempre va a ser un abrazo para el corazón de todos los ecuatorianos, porque Ecuador es un país altamente gastronómico y nosotros abrazamos la comida y más bien la relacionamos mucho a nuestros momentos importantes. Así que para las mamás, lo único que les puedo decir, yo que también me digo mucho a mí constantemente ahora, es que uno tiene que ser muy responsable. Uno como mamá comienza a tener muchas actitudes responsables y creo que la comida es una de las actitudes responsables que tiene que tener con sus hijos. La diversidad de alimentos que ese huevo llegue a probar a lo largo de su vida sí depende de ustedes. Depende mucho de los papitos, de los abuelitos, de los tíos. Entonces, que ese niño pueda saber ¿a qué sabe una zanahoria? ¿A qué sabe una zanahoria blanca que tal vez ya ahorita no se consume mucho? ¿A qué sabe la máchica? Eso es una gran potencia que les estamos dando. Yo creo que lo que más fácil les suelo decir yo, mientras más colores tenga la alimentación de un niño y de cualquier ser humano, está más rica de nutrientes. Que aprovechemos eso, que tengamos un montón de frutas, de verduras y de variedades, porque ahora nos pasa que en las investigaciones que hacemos les preguntamos a los niños de dónde viene, por ejemplo, el tomate, y algunos te dicen de la tienda, entonces se olvidan el de dónde viene. Y eso también es importante, porque hay que entender que nuestro país nuestro país es un país muy rico en la parte agroecológica, o sea, en la parte rural, entonces reconocer eso, igual también darles el valor que se da desde la ruralidad, porque el trabajo en campo se sabe que no es fácil. Entonces, mamás, agreguen todos los alimentos posibles que puedan, tienes toda la variedad de frutas y de verduras que tiene este hermoso país, consuman siempre alimentos muy sanos, prefieran carnes que sean más hechas desde la parte de una alimentación más natural, no tanto de balanceados, que el niño pueda probar todo. A los niños cuando somos chiquitos no nos gusta el hígado, pero el hígado es excelente. Siempre todo muy cocinado, manteniendo todas las normas, sobre todo de que para que no puedan pasar ciertas bacterias y no causar problemas gastrointestinales. Si les van a dar leche, si les van a dar yogures, leamos un poquito más, veamos un poquito más cómo están hechos de esos, no sobreestimulemos a los niños desde la parte de la comida con una gran cantidad de azúcar y eso, demos esas variedades, volvamos a hacer chocobananas, volvamos a hacer las naranjitas con azúcar, volvamos a hacer postres otra vez desde casa, la espumilla, todo eso, en lugar de darle un chupete, en lugar de darle un chocolate, que ni siquiera es chocolate. Entonces, juguemos con eso. Y yo creo que eso es lo importante. Una mamá tiene que ser, yo creo que las mamás se vuelven muy creativas. Y es lo que siempre digo, o sea, el ecuatoriano es altamente creativo. Nosotros con $10 la sacamos. De alguna u otra manera la sacamos. Y podemos hacer un montón de cosas. Y yo creo que también eso parte desde muchas veces este rol de necesidad que tenemos. Pero la creatividad está. O sea, yo estoy segura de que no existe en otro país un arroz relleno tan completo como el que hay aquí en Ecuador. O ese arroz con moros que también es ecuatoriano. Y que acá, aparte a veces en Guayaquil creo que le ponen bastante quesito. Entonces, esa es la forma. Nosotros somos muy creativos en poderles dar ciertos componentes. Entonces, mamás, no se olviden siempre de las proteínas, todos los granos, lentejas, garbanzos, frijoles, habas, súper ricos en proteínas, quinoa, máchica, ricos en proteínas, el chocho, que es súper barato, rico en proteína. Eso tiene que estar en la alimentación de mi huevo. Tal vez ahorita no tenga todos los recursos necesarios para poder comprar res, el pollo, etcétera. El huevito es muy rico en proteína. Es una calidad biológica súper alta.
huevito revuelto con arrocito y con un poco de quinoa, está más que rico ese plato de proteína y ese niño va a crecer. Porque lo que nos interesa es que los niños crezcan, que no se queden pequeños. Nos interesa porque esas proteínas no solo van a los huesitos, no solo van a los músculos, van a la cabecita. Entonces somos muy inteligentes y si podemos darles esa inteligencia también desde la comida, ¿por qué no? Sí, claro que sí. Miren, querida comunidad, vamos a tenerlo, le digo, una vez al menos nos vamos a ver aquí con la Pame y ya le vamos a ir hasta que, si no le decimos que va con su bebé, bueno, mientras ella pueda, para ver si es que en la siguiente podemos, no sé, plantear recetas. Díganos ustedes qué van a necesitar para yo poderle decir a Pame, porque de aquí nos veremos en 3 semanas con ella, nuevamente está cordialmente invitada acá, para que precisamente todos aprendamos lo importante de esta comida. Y cuando tú hablabas de esto de regresamos a los dulces que hacíamos en la casa, yo me acuerdo que con mi mamá hacíamos helados y que ponía la leche, la mora y su azuquita. Oye, qué bestia, qué delicioso. Digo, de verdad, hemos dejado tantas cosas que a veces están ahí. En Santo Domingo, que es el caso del chocobanana, y que era la coco y esto, y le metías, era un dulce espectacular, así súper sano. Entonces yo creo que también es un poco primero saber lo importante que es la comida. Y podemos, un atún que me cuesta casi $3, me voy, me hago una ensalada, puedo comprar un brócoli, no sé, las papas cocinadas, digo, tantas cosas que hay que hacer, pero creo que a veces uno también deja de lado y se olvida, o quizás necesitamos de alguien que nos recuerde. Tú ahorita que hablaste, yo en mi cabeza, cierto, yo comía chocobanana y era una maravilla, y luego, cierto, qué bestia, una maravilla los bolos, o sea, bueno, los que ya estamos del 85 sabemos, y un poquito más abajo lo de rico que es esto. No sé si nos contestaron algo la audiencia. No, solo tenemos saludos de Afelfit, saludos don Javier a su equipo. Muy bien, bueno, nos queda pendiente que nos digan cuáles son esos platos típicos. Y bueno, yo creo que ha sido una linda conversa y una chévere introducción de la comida. Qué importante es regresar a la comida natural. Ya lo voy a poner en práctica yo también. Sí. Bueno, mi querida Pami, ¿dónde te pueden contactar las personas si tal vez necesitan contigo, por ejemplo, una asesoría? ¿Cómo es el método de trabajo que tú haces? ¿Con qué poblaciones trabajas? Cuéntanos un poquito para que la comunidad te conozca y luego nos dejas tus contactos. Claro, bueno, yo como les dije soy nutricionista y soy médico y yo trabajo en consulta privada en Inti Salud. Les puedo pasar mis números para que puedan anexarlos. Bueno, 09875-28007, ese es el número de WhatsApp, para que por favor, si gustan escribirme, lo hagan. Generalmente no contesto llamadas porque paso muy ocupada, pero si me escriben yo suelo responder muy rápido. Sí. Igual mis otros trabajos son mucho relacionados a lo que es investigación, relacionado específicamente a lo que es alimentación y nutrición infantil. Entonces, todos los que son conocimientos, saberes y cosas en relación a cómo nos alimentábamos y cómo nos alimentamos ahora, también soy muy experto en todo lo que es investigación cualitativa y cuantitativa de eso. Eso, igual cualquier duda, cualquier cosita, podrían hacer la pregunta aquí, nosotros la responderíamos igual para cualquier necesidad que tengan. Así es, querida comunidad, les agradecemos también por su tiempo, a todas las personas que se conectan, sigan sumando a las personas, son temas muy importantes que, como decía, esto tiene que ver desde un enfoque biopsicosocial, tiene que ver cómo me relaciono con las personas, tiene que ver con lo que como, tiene que ver qué tipo de actividad yo realizo, pero también sí es muy importante el cómo nos alimentamos, cómo también esto va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, sobre todo también en nuestro estado de ánimo, en nuestra energía. Entonces para eso justamente vamos a aprender acá. De mi lado les extiendo un caluroso y afectuoso saludo, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el siguiente jueves con otro tema muy bonito, y aquí este es un espacio para aprender, así es que sigan sumando más personas, querida comunidad, y será hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Pamela, por este lindo espacio. Que esté muy bien. Chao.